Les agradecemos ponerse de pie para entonar en estos momentos las notas de nuestro himno nacional. Muy bien, pueden tomar sus asientos. A continuación, veremos una presentación artística por medio de un video performance. Vamos a ver a un personaje que representa a los seres humanos en este mundo donde nos encontramos, que parece que funcionamos como de modo automático, sumergidos en medio de máquinas, plástico, contaminación, un mundo digital de basura. Sin darnos cuenta, sustituimos bosques por ciudades, árboles por circuitos, océanos por basura. ¿Nos dará la Madre Tierra la oportunidad de transformar lo que hasta ahora hemos hecho y renacer en sintonía con ella? Bajo la visión y dirección artística de Tere Cornejo, los dejamos con el siguiente video performance.
muchas gracias a todo el equipo artístico por este maravilloso mensaje. Sin duda, la Madre Tierra nos da la oportunidad para recordar que somos creadores de la magia de su belleza y la importancia de buscar esa armonía entre el ser humano y la Madre Tierra para transformar nuestro mundo. Como siguiente punto, presentaremos un video con el mensaje del director regional del PNUD para América Latina y el Caribe, el señor Luis Felipe López Calva. Veamos el mensaje. Es un gusto estar hoy con todos y todas ustedes. Saludo muy cordialmente al excelentísimo señor vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, así como a todos los funcionarios y funcionarias del gobierno. Es un gran honor dirigirme hoy a ustedes en la presentación del reporte especial de Desarrollo Humano en el Bicentenario El Salvador 2021. La emergencia climática y la pandemia del COVID-19 son dos grandes crisis mundiales que se superponen, amenazando los logros alcanzados en el desarrollo humano. El PNUD estima que por primera vez en 3 décadas, el índice de desarrollo humano podría experimentar una caída debido a los posibles retrocesos en algunos casos ya visibles en nuestros logros en reducción de la pobreza, incremento en la escolaridad y la esperanza de vida. Tanto la pandemia como la crisis climática tienen un origen común: las presiones humanas sobre la Tierra. Estas forman parte de la nueva era del antropoceno, como se le ha llamado, en la que hemos entrado y en la que la actividad de las personas es la fuerza dominante que ha ocasionado los desequilibrios planetarios. Estos a su vez exacerban las desigualdades sociales y económicas, dando lugar a otras múltiples crisis. Pero tal como plantea el reporte especial que se presenta hoy, y como también se ha planteado en el último informe sobre desarrollo humano global del PNUD, tenemos el poder y la capacidad de transformar este escenario de crisis en una oportunidad, pero solamente si cambiamos la trayectoria hacia una ruta que concilie el bienestar de las personas con la protección del planeta. En los últimos años hemos aprendido grandes lecciones que nos llevan a replantear el curso de la humanidad. Una de ellas es que el crecimiento económico es necesario, pero insuficiente para avanzar hacia el desarrollo sostenible, y si este se da a costa del medio ambiente y no es inclusivo, es una receta para el desastre. Otra gran lección es que si no frenamos la crisis climática, podríamos provocar nuestra propia extinción. Estamos en modo de emergencia y es urgente mejorar la capacidad de respuesta a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel nacional y a nivel global, anticipándonos a los posibles escenarios que podrían ser aún más adversos. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la brújula que nos puede guiar en un nuevo camino en el que transformemos radicalmente la forma en la que nos relacionamos con el planeta y en la que podamos avanzar hacia este desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. Desde el PNUD reconocemos el compromiso de El Salvador con la acción climática y con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y nos comprometemos a continuar apoyando al país para una mejor recuperación que permita seguir avanzando hacia el desarrollo humano sostenible con soluciones basadas en la naturaleza, con educación y con innovación. Me despido invitándolos a revisar el nuevo reporte especial, del cual me gustaría destacar una frase. El desarrollo humano sostenible es posible, pero requiere de urgentes y profundas transformaciones en la manera de pensar y actuar y exige compromisos individuales y colectivos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy bien, a continuación escucharemos las palabras de la representante residente del PNUD en El Salvador, la señora Georgiana Braga Orillard. Buenas noches. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Félix Ulloa, estimados, estimadas diputados da Assembleia Legislativa, estimadas diputados do Parlamento Centro-Americano, estimados e estimadas também ministros, ministras, funcionários do gabinete do governo,
representantes del cuerpo diplomático, cooperación internacional, coordinador residente, colegas del equipo país de Naciones Unidas, estimados y estimadas representantes de sociedad civil, academia, sector privado, los también muy estimados miembros del Consejo Editorial del Reporte Especial, colegas del PNUD y equipo líder aquí del Reporte Especial, señores y señoras de los medios de comunicación. Es grande la lista, es con mucho orgullo y con mucha alegría y con mucho honor también que presido hoy el lanzamiento del Reporte Especial de Desarrollo Humano en el Bicentenario El Salvador 2021. Es un emblemático producto de conocimiento del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y gracias por estar todos ustedes aquí presentes en este espacio tan especial que es el Marte, un museo donde podemos hacer esta presentación de este reporte al aire libre, cumpliendo con todo el protocolo de bioseguridad y al mismo tiempo no solamente traer a todos ustedes un producto de conocimiento, pero también una experiencia artística. Este reporte surge a partir de la iniciativa del excelentísimo señor vicepresidente de la República, quien nos solicitó apoyar al país con un análisis en el contexto del bicentenario de la independencia de Centroamérica. Este documento se inserta en una larga tradición de los informes y cuadernos sobre el desarrollo humano publicados por la Oficina Nacional del PNUD desde 1998. Aunque no es un informe tradicional, este reporte retoma el espíritu y la rigurosidad científica que los orientan y además presenta un apartado de propuestas sobre la base de sus principales hallazgos. El reporte especial busca transformar nuestra visión de futuro con una nueva mirada de las trayectorias nacionales desde el paradigma de desarrollo humano sostenible, para que El Salvador pueda avanzar en el desarrollo humano y cambiar la historia en los próximos 200 años. El Bicentenario de El Salvador coincide, como sabemos, con un periodo de múltiples crisis globales, entre ellas la pandemia del COVID-19 y la emergencia climática. Estas crisis nos alertan, como humanidad, de que tenemos que hacer cambios inmediatos, contundentes y profundos, particularmente en la forma con la que nos relacionamos con la naturaleza. Las presiones que ejercemos sobre el planeta se han vuelto tan grandes que los científicos están considerando si la Tierra ha entrado en una era geológica completamente nueva, el Antropoceno, o sea, la era de los humanos. Esto significa que somos las primeras generaciones en vivir en una era definida por la elección humana, en la que el riesgo dominante para nuestra supervivencia somos nosotros mismos. Recientes informes sobre el desarrollo humano del PNUD enfatizan la relación directa que existe entre el nivel de desarrollo de los países y las presiones planetarias o la huella ecológica que generan. La conclusión hasta ahora ha sido que mayor el progreso de los países, mayor la huella ecológica. Y esto es insostenible. Como humanidad, hemos generado un círculo vicioso en la que actividad humana ha provocado desequilibrios planetarios y estos, por su vez, exacerban y profundizan las desigualdades existentes. Este círculo genera desequilibrios sociales, económicos, que impactan, obviamente, a los más vulnerables. Es hora de repensar nuestro camino. Uno de los mensajes más importantes que reitera este reporte espacial es que si tenemos capacidad de crear este impacto, también tenemos la capacidad de prevenir y planificar y proteger los recursos naturales y garantizar el bienestar de todas las personas. Y para El Salvador, el reporte espacial analiza el pasado y destaca que los modelos económicos de los últimos 200 años han presentado una serie de limitaciones para impulsar de manera sostenible el desarrollo humano, integrar sus dimensiones económicas, sociales y ambientales.
El Salvador ha alcanzado un nivel de desarrollo humano medio, según el índice humano del PNUD, según el índice de desarrollo humano del PNUD, y se ha estancado en este nivel de desarrollo humano medio en sus últimos 25 años. El reporte también remarca que debido a la alta vulnerabilidad del país, el cambio climático será la crisis más importante y que tendrá más impactos en el bienestar de los y las salvadoreñas en los próximos 25 años. Puede también hacer retroceder avances en el desarrollo humano. A nivel global, nos hemos acostumbrado a ver la imagen, como todos conocen, la imagen del oso polar como símbolo del cambio climático. Aquí en El Salvador, el cambio climático tiene rostro humano y la mayoría de las veces en un rostro de mujer. Los choques generados por desequilibrios planetarios, como vimos, por ejemplo, el año pasado, en 2020, con las fuertes tormentas, los huracanes, impactan más fuertemente a los hogares liderados por mujeres, afectando también a niños y niñas. También impacta los hogares más pobres, con mayores carencias, experimentan más alta vulnerabilidad y también reciben el mayor impacto. En general, los impactos se manifiestan en pérdida de medios de vida, en acceso y calidad del agua y en disrupciones de sistemas alimentarios. Por esto, la clave es preparar, mitigar y adaptar al cambio climático. El reporte ofrece un análisis denso y riguroso y nos aporta un mensaje de esperanza de cara al futuro del país, así como la experiencia artística que ustedes pueden experimentar aquí en el Museo Marte hoy. El futuro nos presenta caminos en los cuales podemos elegir. Los invitamos a escoger y a consolidar una ruta que logre acelerar el ritmo hacia el desarrollo humano alto. Sí se puede acelerar este ritmo y alcanzar como país este desarrollo humano alto. Para ello, El Salvador debe continuar enfocándose en la innovación, sin escatimar esfuerzos. Es central que el país consolide modelos innovadores que generen círculos virtuosos de crecimiento, valorizando sus recursos naturales, utilizando las ventajas de su geografía, ubicación y de su talento humano. Este reporte plantea algunas recomendaciones en temáticas de economía circular, soluciones basadas en la naturaleza como alternativa a la infraestructura gris, cambios en el currículo educativo para garantizar una mayor sostenibilidad y una cultura propositiva, mecanismos para una gobernanza inclusiva y alternativas de financiamiento. Todas estas soluciones con un alto componente de innovación. Estas recomendaciones buscan ser un inicio de una conversación colectiva. Con el Laboratorio de Innovación, de Aceleración del PNUD, lanzado el año pasado, en enero, también hemos aprendido que el país es capaz de producir soluciones innovadoras para desafíos complejos de desarrollo a través de una cartera de experimentos. El reporte afirma que estamos en el momento idóneo para subir la ambición del país, poner en el centro sus ventajas comparativas en materia de territorio y naturaleza, potencializar el capital humano y articular nuestros esfuerzos en innovación. Señor vicepresidente, la tarea que usted nos dio no fue fácil, pero aquí está el reporte que presentaremos ahora y ofrecemos también todo nuestro apoyo para continuar esta conversación y avanzar en este camino al desarrollo humano sostenible. Muchas gracias. Gracias, señora Braga Orillar.
Y llegó el momento entonces de la presentación de los principales mensajes del reporte especial a cargo del analista de políticas y coordinador del reporte, Rodrigo Barraza, y una introducción de Rafael Pleites, economista jefe y representante residente auxiliar. Muy buenas noches a todas y todos. Muy brevemente, mi introducción quiere destacar 3 puntos principales previo al desarrollo que hará mi colega Rodrigo Barraza de las principales conclusiones y hallazgo de este reporte especial de desarrollo humano en el Bicentenario 2021 de El Salvador. En primer lugar, destacamos en este reporte que El Salvador tiene la oportunidad histórica de impulsar una recuperación sostenible, una recuperación que nos permita avanzar más aceleradamente en el desarrollo humano y al mismo tiempo reducir las presiones ambientales. Para ello, ante todo, necesitamos un cambio de paradigma. En otras palabras, necesitamos un cambio de lentes. Tenemos que dejar de lado esos lentes que históricamente eran unidimensionales y que a través del lente económico subordinábamos lo social y lo ambiental. Este reporte ofrece esos nuevos lentes. Son unos lentes multidimensionales que tratan de equilibrar lo económico, lo social y lo ambiental. Además, estos lentes tienen otra característica. Pueden poner la luz alta en el camino y nos puede dar la perspectiva entonces de cuáles son aquellos problemas fundamentales de desarrollo a los que tenemos desde ya que enfrentar con toda nuestra energía para lograr un salto en el desarrollo humano. Asimismo, quiero destacar que la pandemia del COVID-19 y la emergencia climática, estas crisis globales, han venido a profundizar y hacer más visibles desigualdades que ya teníamos previo a la pandemia. Un ejemplo, la brecha digital. Hoy vemos cómo para que una empresa, y especialmente si es pequeña o es microempresa, necesita cerrar esa brecha digital para poder dar un salto cualitativo. En educación igualmente, la continuidad de la educación necesita reducir esa brecha digital. Tenemos que atender entonces esas nuevas desigualdades que están marcando cada vez más este siglo XXI. Y esta conjunción de la pandemia del COVID-19 con la emergencia climática, como lo expresó nuestro director regional Luis Felipe López Calva, están llegando incluso a amenazar los logros, los avances históricos que hemos tenido en desarrollo humano. ¿Por qué? Recordemos que en 1990, cuando surgió el primer informe de desarrollo humano, una de las novedades fue proponer un nuevo índice para medir el desarrollo, separarse del indicador del crecimiento económico per cápita. Y se propuso este índice de desarrollo humano que además del crecimiento de los ingresos, tiene un componente de salud, esperanza de vida y un componente de educación. El mensaje era claro: si un país quiere progresar en el desarrollo, tiene que invertir en lo social, tiene que invertir en su gente, fundamentalmente en salud y educación. Esta pandemia del COVID-19 ha afectado obviamente directamente la salud, ha afectado la continuidad de la educación, provocó una recesión económica, es decir, golpea las 3 dimensiones de este indicador de desarrollo humano. Y por eso es una amenaza a que pueda haber incluso retroceso, y esto dependerá de la calidad de la respuesta de recuperación que demos. Pero más aún, el último informe de desarrollo humano global del 2020 hizo un piloto de modificar este índice de desarrollo humano tradicional al incluir una variable ambiental.
la huella ambiental. Y lo que resultó es que aún aquellos países que hoy en día consideramos de alto desarrollo humano, cuando se considera su impacto ambiental, retroceden significativamente. Es decir, que como humanidad tenemos el desafío de encontrar un nuevo camino hacia el desarrollo. Y esto en el caso de El Salvador es especialmente exigente porque de hecho en la década del 2010 se ralentizó el progreso en el índice de desarrollo humano. Tenemos entonces el desafío de cómo dar ese salto de pasar de ser un país de desarrollo humano medio a ser un país de desarrollo humano alto, pero respetando los límites planetarios. En segundo lugar, el reporte enfatiza que de las crisis globales que estamos enfrentando, la climática es la que va a tener mayor impacto de largo plazo en El Salvador. Y como lo expresaba nuestra representante residente, Georgiana Braga, en el caso de un país como El Salvador, esa crisis climática tiene rostro humano, porque afecta los sistemas de alimentación, afecta la seguridad hídrica, afecta los medios de vida. Y es oneroso, porque en promedio este país, en el periodo 2011-2015, gastó en gasto público anualmente 1.1% para hacerle frente a algunas de las consecuencias del cambio climático. Y además afecta a los más vulnerables, por ejemplo, a los hogares agricultores que fueron duramente golpeados en la pandemia y las tormentas del 2020. Y termino esta introducción con una tercera idea, y es que después de todo este análisis que va a mostrar mi colega Rodrigo Barraza, concluimos que el desarrollo humano sostenible sí es posible en El Salvador. Requiere urgentes y profundas transformaciones. Requiere revertir los procesos de contaminación y degradación ambiental. Requiere la reducción de las desigualdades económicas y sociales y requiere la promoción de la resiliencia como una nueva capacidad clave frente al cambio climático. Y tenemos, por último, una brújula para orientar esta transformación, la Agenda 2030 y los 17 ODS. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, antes de comenzar quisiera dar las gracias al comité editorial por su tiempo, por los comentarios que hicieron de este documento. Este documento se suma a una larga tradición de cuadernos de desarrollo humano y de informes de desarrollo humano y es para nosotros un gusto poder hoy compartir los resultados. Voy a partir de nuestra premisa inicial, que es que el Bicentenario concurrió con un contexto de múltiples crisis, ¿verdad? Estas múltiples crisis ya fueron mencionadas, prácticamente tuvimos, para septiembre teníamos 21 meses de pandemia, hoy estamos a punto de cumplir, o ya cumplimos los 2 años de la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, la pandemia generó una desaceleración de la economía global con el fin de reducir la transmisión. Y en el 2000 año fue un año incierto de recuperación. Y esta recuperación, digamos, persiste generando incertidumbre en algunas áreas importantes de desarrollo, pero especialmente sigue tensionando los sistemas nacionales de salud y los sistemas educativos. Sigue generando tensiones y discontinuidades educativas a lo largo del mundo. El Salvador no es la excepción en este caso, pero la más importante de todas estas crisis que ocurrieron en este periodo de Bicentenario es la creciente emergencia climática que ya se ha comentado. El reporte utiliza como marco de referencia la idea de los límites planetarios, ¿verdad? Hace algunos años, por la preocupación constante de explotación de los recursos a nivel mundial, se empezó a promover la idea del concepto de límites planetarios. Estos límites planetarios lo que demarcan son 9 zonas que representan un lugar seguro de acción para la vida humana,
¿verdad? Y deben ser utilizados para entender los efectos biológicos que vive el planeta. Estos cambios son lo que han generado esta idea de que hemos entrado a la era del antropoceno. Para entender un poco el antropoceno, se puede tener como referencia la imagen de nuestro informe, que es una hoja azul. No existe en la naturaleza ninguna hoja de color azul, a menos que sea por influencia de los seres humanos. La naturaleza, digamos, a menos que sea una flor, pero las hojas tradicionales es una flor azul que es modificada digitalmente. Y el hombre en el planeta, hombre y mujer en el planeta, lo que está haciendo es incidiendo en los sistemas naturales, en el ciclo hidrológico, en la acumulación, digamos, que existe de agua a través de represas, y todo esto tiene de alguna forma incidencia en la vida en el planeta. El cambio climático es una de estas 9 dimensiones de los límites planetarios. Y el cambio climático, como sabemos, tiene un origen básicamente antropogénico o generado por los seres humanos debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro elemento que es importante en esta teoría de los límites planetarios es la pérdida de la biodiversidad, la cual también lo que genera es una pérdida de especies y un aumento en las tasas de extinción de ciertas animales y de plantas. Estos dos procesos han conllevado a pensar y replantear nuestra relación de sociedad con la naturaleza. Y ahí es que surge esta idea del antropoceno. Pero el cambio climático está generando efectos, los desequilibrios planetarios que representan el cambio climático, exacerban y profundizan las desigualdades sociales que son preexistentes. El cambio climático, ya sea con la variabilidad de temperatura o con el aumento de los patrones de lluvia o con las sequías, genera desigualdades en aquellos que ya tienen algún tipo de precariedad. Especialmente, ¿verdad?, en aquellos que viven o que residen en zonas de mayor riesgo o que tienen menos acceso a servicios básicos o que viven de la tierra o tienen sus medios de vida relacionados con la agricultura. Esto también pone en riesgo la seguridad alimentaria y, en síntesis, el bienestar de las personas. Entonces, el cambio climático es en sí mismo una fórmula perfecta para aumentar las desigualdades. Y se tiene que comenzar, por esa razón, a comenzar a planificar sobre los efectos que ya comienzan a ser advertidos que ocurrirán en los próximos años. Para tener una idea, en el antropoceno tiene implicaciones en todas las dimensiones del desarrollo. Los escenarios climáticos del 6º informe del Grupo Intergubernamental de Expertos que fue presentado el año pasado señalaba que en Centroamérica lo más probable es que comiencen a haber aumentos de temperatura, cambios en los patrones de lluvia. Esto va a afectar la disponibilidad de agua y, en síntesis, va a afectar la vida de las personas. En 2020, las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal y los huracanes Eta y Iota también demostraron cómo las crisis pueden sobreponerse unas sobre otras. Los escenarios climáticos son, digamos, una forma no precisa, pero anticipan lo que puede ocurrir en los próximos años. Como mencionaba Rafael, también el antropoceno tiene cargas onerosas porque los eventos climáticos adversos han representado una pérdida anual promedio de 0.86% del PIB a lo largo de la historia. Las implicaciones sobre el bienestar son cambios en patrones atípicos de lluvia o recurrentes sequías, y solo en 2020, para que tengan una idea, el 68% de los hogares agropecuarios enfrentaron reducciones en sus ingresos por los efectos de la pandemia y la sucesión de las tormentas tropicales. Pero también el antropoceno tiene implicaciones políticas importantes, y estas implicaciones políticas importantes tienen que ver con la interdependencia. El Acuerdo de París, que es uno de los principales, digamos, instrumentos de cambio climático, es un esfuerzo colectivo que está basado en la cooperación de todos los países. Esta interdependencia, un poco lo que trata de demostrar es que lo que unos hacen o dejan de hacer tiene efectos sobre los demás. Por eso, el compromiso de mantener
las emisiones bajas para lograr en 2030 estar por debajo de los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura. Pero también tiene un aumento de tensiones y de conflictividades, ya sea por la disponibilidad de recursos o por los efectos ambientales que generan las distintas actividades económicas. Todo esto ocurre en un escenario en el que El Salvador ya se encuentra en déficit ecológico. El Salvador entró en una condición de déficit ecológico en 1965. El déficit ocurre cuando la huella ecológica excede la biocapacidad del área disponible que tiene un territorio. Y El Salvador entró desde 1965 en un proceso acelerado comparado con nuestros vecinos. Esto plantea que el antropoceno representa desafíos críticos. Las condiciones descritas, digamos, impone desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con la reversión de procesos de contaminación y de degradación ambiental, con la reducción de vulnerabilidades sociales y económicas de la población y con la promoción de la resiliencia ante los eventos causados por el cambio climático. En El Salvador y en el mundo existen tensiones entre la economía y medio ambiente. El cambio climático es consecuencia de patrones de producción y de consumo global que son altamente dependientes de combustibles fósiles, y para seguir una ruta, digamos, hacia lograr una temperatura por debajo del 1.5, el mundo tiene que reducir la producción de combustible y su dependencia a combustibles fósiles. El Salvador es, digamos, en pequeña escala, ¿verdad? También muestra estas tensiones entre economía y medio ambiente. Y esta tensión entre economía y medio ambiente se refleja en los distintos modelos económicos que ha tenido el modelo agroexportador, el modelo de consumo dependiente de remesas que tenemos ahora. Y estas tensiones, digamos, demuestran que El Salvador lo que ha tenido es una significativa degradación de sus recursos, ¿verdad? El país, para que tengan una idea, representa la degradación del suelo y de la tierra. Se estima que es el 95% de los suelos que ya están deforestados por la pérdida de su cobertura primaria. Además, tienen algún grado de erosión o una vulnerabilidad biofísica. La degradación tiene efectos sobre la productividad del suelo, sobre el ciclo hidrológico, sobre el clima y la temperatura y en la disponibilidad de los recursos como el agua. Los modelos económicos implementados han presentado, por esta razón, limitaciones para impulsar la sostenibilidad y el desarrollo humano. La dimensión económica, de alguna forma, ha estado, o el resto de dimensiones, las ambientales y las sociales, ha estado subordinada a la dimensión económica. Pero los efectos del cambio climático, como ya se ha mencionado, son una realidad perceptible. En las últimas décadas, el cambio climático va a tener el mayor efecto intergeneracional en el bienestar. La variabilidad del clima se puede ver en el aumento de los fenómenos climatológicos extremos o los eventos naturales en las últimas décadas. Y se espera que en las próximas décadas sigan aumentando. Es por esta razón que sugerimos dentro del reporte poner atención en aquellos hogares, porque 7 de cada 10 hogares en El Salvador son vulnerables a los efectos de la degradación y del cambio climático. Los 3 elementos que hemos utilizado para demostrar esta vulnerabilidad son las privaciones en el acceso a servicios básicos, esto es básicamente acceso a agua potable y saneamiento, la exposición a inclemencias y riesgos ambientales, y el ejercicio de prácticas contaminantes en los entornos de los hogares. Estas prácticas contaminantes básicamente se refieren a aquellas prácticas que persisten, digamos, tradicionales, como la inadecuada disposición de basura o de aguas grises y el uso de leña y de carbón para cocinar. Lo que notamos es que la vulnerabilidad de los hogares se agrava donde las carencias ambientales se confluyen entre ellas, ¿verdad? El reporte hace un análisis que combina esas 3 dimensiones y en ella él
32% de los hogares no presenta ninguna carencia ambiental, el 21% manifiesta solo una carencia en una dimensión y el 46% tiene dos o tres más carencias en dos o tres dimensiones. La incidencia de las carencias ambientales es significativamente superior entre aquellos hogares que tienen menos ingresos o que están en condición de pobreza monetaria multidimensional. Hay que señalar que la vulnerabilidad desde el paradigma de desarrollo humano limita las oportunidades que tienen las personas para hacer y hacer con su vida aquello que valoran, que es básicamente lo que significa el principio de desarrollo humano. Las personas en condición de pobreza tienen o llevan esta doble carga, que tienen mayores restricciones ambientales dentro de sus entornos y además son más vulnerables a la degradación y a los efectos del cambio climático. En las últimas décadas hay que señalar que no se observan reducciones consistentes en la incidencia de diversas carencias ambientales y esto apunta a vacíos, digamos, en la atención de ciertas de estas áreas. Esto nos lleva a plantearnos que la trayectoria de sostenibilidad en el país debe repensarse a la luz de la transición de esta era del antropoceno. El modelo de desarrollo debe repensarse a la luz del contexto actual, de las múltiples crisis, de la recuperación económica, de la pandemia del COVID, y es una oportunidad para apuntalar nuevas políticas de desarrollo sostenible. En el país, hay que señalarlo, los modelos económicos han configurado también algunas paradojas del desarrollo. Por ejemplo, hemos sido un país con un modelo agroexportador que depende de otros en el 95% de su canasta básica de importaciones de sus vecinos. Entonces, es una paradoja depender de otros para alimentarnos siendo nosotros productores agrícolas. Además, también tiene estos procesos acelerados de degradación y la protección del medio ambiente como regulación se ha caracterizado por una adhesión parcial y demorada en algunos casos al piso internacional de compromisos. Creemos desde el paradigma de desarrollo humano que el paradigma de desarrollo humano puede interiorizar estos retos. Básicamente porque, como ya se ha mencionado, el crecimiento en el índice de desarrollo humano se ha ralentizado en los últimos años y porque podemos impulsar nuevas políticas que se centren en el bienestar. Pero también porque hoy tenemos esta noción de interiorizar las presiones planetarias desde un paradigma de desarrollo humano ajustado por presiones planetarias. La conclusión que nos decía Georgiana, que no podemos seguir creciendo con los mismos patrones, eso implica que tenemos que repensar los modelos de desarrollo porque no podemos crecer como otros crecieron anteriormente. El informe, en ese sentido, a lo que exhorta es a la integración de las dimensiones económicas, sociales y ambientales y presenta básicamente algunas propuestas de cómo lograr esta integración de múltiples sectores. Creemos, ¿verdad?, que las instituciones juegan un papel importante dentro de este proceso, especialmente porque, como ha señalado otros informes, las capacidades en el siglo XXI pueden ahora diferenciarse entre capacidades básicas y capacidades aumentadas. No puede ser que la resiliencia al cambio climático se convierta en una capacidad aumentada. Esto implicaría que solo aquellos que pueden costearse la adaptación y la mitigación van a poder entonces tener esa capacidad de hacer frente a lo que pase con el clima. Nuestra propuesta desde el informe es básicamente que hay que pensar la política económica, la política social y la política ambiental desde un nuevo paradigma. Un paradigma que integre las tres y que fomente una respuesta común y coordinada de la política pública. Nuestro norte en esto es la Agenda 2030. La Agenda 2030 integra, digamos, elementos que tienen que ver con el bienestar de las personas, la reducción de la pobreza, la alimentación, pero también con crecimiento económico y con el medio ambiente.
Por eso utilizamos como referencia este modelo de economía de la dona, en la cual creemos que el desarrollo debe de impulsarse a partir de garantizar el bienestar y los derechos humanos de las personas, que es la parte del centro de la dona, pero dentro de los límites planetarios, que es el exterior de este modelo, de este paradigma. Entonces, el espacio seguro y justo de acción para la humanidad es entre el bienestar de las personas y los límites del planeta. Es ahí donde se proponen las ideas que contiene el reporte. Las ideas e intervenciones creemos que son ideas catalizadoras, que tienen que ser discutidas, que pueden ser asumidas por actores de los distintos sectores, como la economía circular, para romper los procesos de producción industrial lineal, el área de educación y de innovación para la sostenibilidad, la cual incluye ideas tanto de educación formal, pero también de educación informal. El tema de soluciones basadas en la naturaleza, que son una alternativa importante al desarrollo gris, ¿verdad? La infraestructura es importante, pero la infraestructura tiene que pensar en las consecuencias que puede tener para otras, y creemos que las soluciones basadas en la naturaleza, con nuevos diseños, con interiorización de nuevas pautas en la obra pública, puede servir para comenzar este proceso de transformaciones hacia el desarrollo sostenible. Además, la seguridad hídrica y la gobernanza que van de la mano, y el financiamiento climático y del desarrollo sostenible. Desde PNUD creemos que el desarrollo humano sigue siendo relevante y puede ser relevante en los próximos 100 años de desarrollo de El Salvador. Lo que hoy presentamos es un inicio y unas ideas para comenzar esta reflexión común, que puede ser un insumo para una reflexión colectiva y cambios en nuestro país. Muchísimas gracias. En este momento, la representante residente del PNUD hará entrega simbólica del Reporte Especial Desarrollo Humano y Bicentenario, El Salvador 2021, al excelentísimo señor vicepresidente de la República, don Félix Ulloa, quien posteriormente dirigirá unas palabras a la audiencia. Les recordamos que una copia digital de este reporte ha sido incluido a todos ustedes en el kit entregado a su llegada. Un fuerte aplauso, por favor, mientras se toma la foto oficial de esta entrega. En breve se dirige a ustedes el excelentísimo señor vicepresidente de la República, doctor Félix Ulloa. Muy buenas noches, distinguida audiencia. Muchísimas gracias al PNUD por este magnífico documento, este informe que tiene diagnósticos y enunciaciones con las cuales coincidimos un 100%, porque han sido elaboradas a partir de una rigurosidad científica, de comprobaciones empíricas y de un debate que tuvimos inicialmente sobre la metodología para hacer este informe, los alcances, los objetivos, sus límites. Y en ese tiempo, en esa ocasión, todavía no había surgido el informe La próxima frontera, la era del antropoceno, que nos ha impactado tremendamente. Y estábamos celebrando el bicentenario de la independencia de las 5 provincias de Centroamérica, del Reino de España, y también el 30º aniversario de la creación del sistema de la integración centroamericana. Y de hecho, este informe estaba programado a ser presentado el año pasado, por razones de la pandemia
y razones logísticas decidimos hacerlo en el primer mes de este año, pero por eso su referencia al Bicentenario. Y valía la pena poner ese horizonte en el enfoque, porque estuvimos siempre conscientes de que para El Salvador arribar a los 200 años de independencia de España y 30 años de la creación del SICA implicaba tener conciencia de que no estamos aislados, somos parte de una región, de una comunidad, y que no podemos lidiar con los grandes problemas y los grandes desafíos del desarrollo sostenible, especialmente en estos momentos en los que todavía es incierta cómo va a ser abordada esa nueva normalidad después de la pandemia. Y entonces era necesario que el enfoque usara como plataforma para la visión en su diagnóstico y en sus propuestas ese escenario regional. Porque Centroamérica es una región privilegiada, somos el puente natural entre las dos masas continentales y somos el canal que une los dos océanos, lo cual nos da una privilegiada posición de conectividad a nivel mundial. Pero también somos una región que sufrimos del cambio climático, sus efectos negativos, de manera inclemente. Tenemos constantes huracanes, terremotos, volcanes en erupción, una serie de desastres naturales que por la debilidad institucional y la falta de proyección de los liderazgos nacionales afecta gravemente sobre todo los sectores más vulnerables. Esos últimos huracanes ETA y IOTA demostraron cómo la región fue golpeada de manera inclemente por la naturaleza. De tal suerte pues que cualquier enfoque para el desarrollo tenía que tomar en cuenta una visión más allá de nuestro país. Y en el tema de los ecosistemas, en el tema del medio ambiente, en el tema de buscar ese equilibrio entre desarrollo económico y armonía con el medio ambiente, también sabíamos nosotros que era una tarea impostergable que desde la vicepresidencia nos hemos propuesto abordar, porque tengo personal conciencia y compromiso de luchar por el medio ambiente desde los años 70, cuando se empezaron a dar los primeros avisos de que estábamos destruyendo nuestro medio ambiente, cuando se empezaron a reportar la destrucción de nuestros bosques primarios, cuando empezamos a ver que nuestro río Lempa comenzaba a agonizar y que la contaminación de las aguas superficiales de nuestro país se estaban contaminando de manera acelerada. Y el campanazo lo recibí en 1991, cuando me invitaron a Colombia a participar en discusiones en el proceso de reforma constitucional que estaba llevando a cabo la hermana República de Colombia. Los compañeros del M-19 que habían depuesto las armas, se habían integrado al proceso, habían ganado 19 senadores. Uno de ellos, muy amigo nuestro, nos invitó para participar en esos debates. Y un artículo que se consignó en la Constitución de Colombia en 1991, que me llamó poderosamente la atención, fue el haber consignado que la propiedad privada en Colombia se garantizaba siempre que estuviese no solo en función social, sino en armonía con el medio ambiente. A partir de ese momento pensé que nuestro país debía de seguir ese modelo. Y cuando tuvimos la oportunidad de elaborar nuestro estudio de reforma constitucional, dejamos consignado en el capítulo correspondiente al modelo económico y al sistema político que en El Salvador se garantiza y se respeta la propiedad privada en función social y en estricta armonía con el medio ambiente. Y hemos planteado que el modelo de desarrollo que nuestro país debería seguir, porque no está definido en la Constitución actual, debe ser un modelo de desarrollo de economía social y ecológica de mercado.
Es decir, hemos tratado de ir colocando el tema del medio ambiente de manera transversal en nuestra norma primaria. Y hemos creado derechos que no existen en este momento en esta Constitución y que tienen que ver justamente con todo el tema que estamos discutiendo ahora. Porque hemos puesto el derecho al agua saludable, potable, hemos puesto el derecho al medio ambiente, al aire puro, a la alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque son nuevos derechos humanos que debemos reivindicar en estos momentos en que, como se anuncia, es el momento de los seres humanos que vamos a incidir en el futuro de nuestro planeta. Y como sabemos que no hay planeta B y que cualquier acción de destrucción planetaria que hagamos para seguir produciendo con modelos que ya lo decía Juan González, ustedes recordarán, es una declaración reciente que hizo don Juan González del Departamento de Seguridad Hemisférica de Estados Unidos, que en Centroamérica los modelos que tenemos fueron elaborados por, dijo, minorías depredadoras. ¿Por qué? Porque el objetivo era evidentemente económico, utilizar los recursos naturales en función de un crecimiento económico sin tener en consideración el impacto negativo que podía generar en los ecosistemas, en el medio ambiente, y en el caso de la educación, pues de igual manera. El Salvador está en esa lucha por cerrar la brecha digital. Estamos convencidos de que hay que prepararnos para dar el salto e insertarnos en esa cuarta revolución industrial, en la era digital, y ya se están dando todos los pasos necesarios para ese propósito. Ya está vigente la ley de la firma electrónica, ya está próxima a salir la ley de la factura electrónica. Hace menos de 72 horas se anunciaba el apostillado ya electrónico, y no son medidas, bueno, estábamos anunciando recientemente la creación del CIMEL, que es el Sistema de Información de Mercados Laborales, que era un desafío que la OIT creía que El Salvador no iba a poder cumplir. Cuando lo anunciamos en enero del 2021, nos dijeron que nos iban a dar la oportunidad de luchar por alcanzar a ser parte de ese sistema, pero que tenían dudas porque El Salvador tenía ya más de 5 años de haber ofrecido llegar a ese punto y no lo había hecho. Pues lo hicimos en 10 meses, porque en diciembre de este año lo estábamos anunciando y poniendo en práctica. Y somos el primer país en la región centroamericana que tiene el CIMEL y el segundo en América Latina. Solo Chile y El Salvador tenemos ese sistema. Y tiene que ver justamente con ese salto hacia la tecnología, hacia la era digital y la implementación de las TICs. Y son programas y proyectos que no solo se desarrollan en los niveles superiores, porque la idea es crear una base de conocimiento de la forma más amplia posible, que llegue a todos los sectores de la sociedad. Por eso, todo el sistema público educativo, todas las escuelas públicas, estudiantes y docentes, están recibiendo una computadora con las aplicaciones necesarias para poder empezar a aplicar el Google Classroom y otras aplicaciones, y nuestros niños van siendo ya alfabetizados y educados con estas nuevas tecnologías. Eso le va a dar a El Salvador en 2 o 3 generaciones una base de conocimiento que le va a permitir insertarse completamente en esa era digital. Y si vemos otros de los ODS, igual, cumplimos de la manera más responsable posible el objetivo número 8. Me tocó testimoniar también la entrega a 33 empresas de los premios por el trabajo decente, que es el objetivo número 8 de los ODS, y podríamos enumerar otros. En el tema de la hambre cero, por supuesto, el plan de recuperación agropecuaria que tiene en nuestro país y que no pudimos implementarlo anteriormente por no tener el respaldo legislativo de la asamblea anterior, hasta que esta asamblea aprobó el fideicomiso de 1.200 millones de dólares, de los cuales 53% va para la renovación
de una planta cafetera de 50,000 manzanas, con lo cual El Salvador volverá a recuperar su parque cafetero, que le permite tener una línea de exportación primaria como fue en el pasado, pero que además el parque cafetero tiene otras ventajas que son propias del medio ambiente, para los mantos acuíferos, para los microclimas, para la vegetación, flora, fauna, etcétera. De tal suerte pues que sí, ahora hemos visto y hemos vuelto la mirada hacia el campo, que durante 3 décadas estuvo abandonado, y por eso, como decía alguien, es paradójico que teniendo capacidad de producción tengamos que importar frijoles de Etiopía, aguacates de México, verduras de Guatemala, cuando tenemos la capacidad de producirlo. Pero fue esa decisión de un modelo económico que con toda conciencia gobiernos anteriores decidieron darle la espalda al campo y apostarle a otros modelos, a las maquilas, a los tratados de libre comercio, a las dolarizaciones, generando no solo un problema para la seguridad alimentaria, sino un fenómeno adicional que puso a El Salvador durante mucho tiempo en las páginas rojas de los países. Y era la migración forzada de la ciudad al campo, porque al cerrarse los beneficios de café, al urbanizarse las fincas de café, la gente no encontró trabajo y salió a las ciudades a andar ganándose la vida como puede en las calles, generando las vías miserias que hemos visto, o tomar camino hacia el norte y generar condiciones para que el crimen organizado sentara sus reales en las comunidades. Ahora estamos también combatiendo de manera indirecta desde un proceso y un modelo de desarrollo agropecuario y de manera directa con nuestro plan de control territorial esos fenómenos. De tal suerte pues que el informe nos viene a dar ese marco conceptual que, como decía inicialmente, y por eso quiero agradecer al PNUD, a su representante residente, al equipo que lo dirigió, con el cual sostuvimos varias conversaciones y varias sesiones de trabajo para la metodología, el hecho de habernos entregado este documento y será entregado al presidente de la República para que lo conozca y desde ahí, con su liderazgo, nos pueda ayudar a formular las políticas públicas necesarias para implementarlo. Muchísimas gracias. Hacemos un llamado al escenario a la señora Georgiana Briaga Orillar. Por favor. Y a continuación, ambos van a entregar reconocimientos especiales a los miembros del comité editorial que participaron y realizaron importantes aportes en el desarrollo de este producto insignia del PNUD presentado este día. Leo para ustedes la placa. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, otorga el presente reconocimiento a Mario Otero, director ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, por su participación dentro del comité editorial del Reporte Especial Desarrollo Humano en el Bicentenario El Salvador 2021. San Salvador, 19 de enero 2022. Solicitamos a don Mario pasar al frente, por favor, y rogamos un fuerte aplauso. Debido al COVID-19 y la pandemia, algunos miembros no pudieron acompañarnos. Sin embargo, vamos a llamar también a este escenario para la entrega a María Elena Rivera, economista, oficina de la Coordinadora Residente, OCR. Un aplauso, por favor. Un aplauso. También
requerimos la presencia de Rafael Pleites, representante auxiliar y economista jefe del PNUD. Y luego pasamos a la foto oficial de la entrega. Vamos a mencionar a los otros miembros que no lograron acompañarnos este día. Diego Recalde, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO, y también a Raúl Artiga. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este importante evento. A continuación, les invitamos a pasar a un cóctel tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad y también pueden recorrer la exposición fotográfica en el marco de este lanzamiento o tomarse una foto con el dinosaurio que seguramente tiene un mensaje muy importante. Que disfruten la velada. Buenas noches a todas y todos.